Vamos a iniciar este día miércoles 17 de enero del año 2024 este libro que se titula Reflexiones sobre la mediunidad. Esto fue dictado por nuestra hermana Ana Fuentes de Cardona a nuestro hermano medium Jorge Berrío Bustillo. Reflexiones sobre la mediunidad por el espíritu Ana Fuentes de Cardona, psicografiado por Jorge Berrío Bustillo. Ana Fuentes de Cardona nació en Cartagena de Indias, Colombia, el 24 de marzo de 1916 y desencarnó en la misma ciudad el 9 de agosto de 2003. Fue maestra de profesión, dedicándose muchos años a la enseñanza hasta su jubilación. El 7 de enero de 1974, junto con otros socios también espíritas convencidos, fundó la Sociedad Espiritista de Cartagena, SEC, presidiéndola en varias ocasiones. Por su inquebrantable convicción e incansable trabajo divulgativo, fue elegida como presidente de la Unión Espírita Colombiana, UNESCOL, de 1977 a 1981. Como precursora espírita y líder innata, se convirtió en un referente indeleble para el movimiento local y nacional. Siempre dio muestras de su gran valía, de su estandarte moral e incentivó la formación de trabajadores y dirigentes espíritas en favor del Consolador en tierras colombianas y en otras latitudes. Su estudio disciplinado y constante permitió que comprendiera de manera certera los fundamentos de la filosofía espírita. Con su vocación de maestra, aunada a su potente y esclarecida voz, sembró en muchos la necesidad de seguir al Cristo a través de los lineamientos del maestro Allan Kardec. Reflexiones sobre la mediunidad. La mediunidad, luz o sombra. Todo depende del uso y de la influencia moral del medium. El insigne maestro Allan Kardec, bajo el amparo del espíritu de la verdad y los espíritus del Consolador, codificó una verdad que sirviera de guía a los que querían trabajar en el espiritismo experimental. La mediunidad es neutra y el medium es el que muchas veces por ignorancia cree que posee poderes sobrenaturales que son de su propiedad y se equivoca en el uso que hace de ella. El medium es solo un instrumento, sin el concurso de los espíritus no se dan las manifestaciones. La mediunidad es el puente de unión entre las dos humanidades de la institución espírita, es el recinto de oración, paz y educación para orientar en la práctica de todas las facultades y talentos que posee el ser humano para demostrar que la vida continúa, que somos inmortales. Cuando en mis estudios encontré en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, 17 y 18, que dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y declaro y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es de la Biblia, Reina Valera, 1995. Estos versículos me llevaron a meditar profundamente sobre la mediunidad y su importancia para la humanidad. Estas reflexiones que he plasmado en estos mensajes que hemos dictado no tienen como objetivo hacer exégesis sobre lo codificado por el maestro Allan Kardec en su magna obra. Simplemente son razonamientos que he resumido para ayudar con la verdad espírita a comprender la responsabilidad que poseen los medios. Este aporte que hago a la conciencia de los coloquios realizados desde este lado de la vida con amigos que siguen profundizando en el estudio de la psiquis humana y sus complejidades. Cuando estuve en experiencia corporal, la mediunidad fue el puente que me unió definitivamente con lo espiritual, para pasar de la religiosidad de premios y castigos que muchos años vivencié hacia una espiritualidad real y verdadera como la plantea la doctrina espírita. Descubrí un mundo nuevo, lleno de vida y de matices reales dentro de las consecuencias espirituales de los actos de la vida, un mundo actuante y lleno de experiencias educativas y formativas, demostrando la individualidad e inmortalidad del alma. Los hechos mediúmnicos me hicieron profundizar más en el estudio del espiritismo
y encontré el consuelo prometido por el Maestro Jesús en su Evangelio de amor. Fueron muchos años de trabajo arduo de llevar el socorro consolador a muchos seres que llegaban a nuestra institución ávidos de respuestas y consuelo. El trabajo espírita es bendición redentora. Encarnados o desencarnados, somos simples aprendices de la sabiduría divina. Dejo estas meditaciones y reflexiones sobre la mediunidad y los hechos mediúmnicos, esperando que lleguen a los corazones de mis hermanos y amigos espíritas y estimularles para que sigan perseverando en la fidelidad a esta doctrina que es luz para nuestras vidas. Vale la pena ser espírita y trabajar por la divulgación si eres medium, tórnate en un estudioso de la propuesta espírita y te conducirás con certeza por el camino correcto de tu redención. Cuando somos invitados a ser espíritas, debemos tomar muy en serio y con responsabilidad el mensaje consolador y preservarlo de nuestras interpretaciones personales, replanteando nuestros conceptos, preconceptos e ideas para asumir con fidelidad la verdad propuesta por la doctrina espírita o espiritismo tal como la presenta el maestro Allan Kardec bajo la guía del Espíritu de la Verdad. Le doy gracias a Dios por utilizar la mediunidad como mecanismo de intercambio entre los dos mundos para reafirmar que el estudio continúa y que la vida prosigue triunfante. Gracias al Maestro Jesús por su buena nueva, rica en ejemplos y verdades. Gracias a los guías espirituales que me han permitido transmitir estas meditaciones que tienen como objetivo conducir hacia el servicio con amor y desinterés al prójimo. Ana Fuentes de Cardona, Cartagena, 22 de julio del 2022. Número 1. Mediunidad y espiritismo. El espiritismo, doctrina espiritista, es la revelación codificada por el maestro francés Allan Kardec, publicada a partir del 18 de abril de 1857, y la define en el libro ¿Qué es el espiritismo? Como la ciencia que estudia el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Es una ciencia de observación y una doctrina filosófica de consecuencias morales. La mediunidad es una facultad inherente al ser humano y su presencia ha acompañado el proceso de evolución del hombre a través de los tiempos. La mediunidad es el campo experimental del espiritismo y existen mediums sin conocimiento espírita. El medium para ser espírita debe estudiar detenidamente las obras codificadas por el maestro Allan Kardec y dejarse conducir por las pautas recomendadas para el buen uso de la mediunidad. La mediunidad de la facultad y el medium es el instrumento poseedor de esta. Como cualquier facultad natural, es susceptible de desarrollar y perfeccionar con disciplina y práctica. El espiritismo educa, la mediunidad comprueba. El espiritismo es doctrina, la mediunidad es el laboratorio. El espiritismo ilumina, la mediunidad consuela. El espiritismo conduce, la mediunidad despierta. El espiritismo es la llave, la mediunidad es la puerta. El espiritismo es la filosofía de vida, la mediunidad es la experiencia. El espiritismo abre la mente, la mediunidad abre el corazón. El espiritismo es la respuesta, la mediunidad es la demostración. El espiritismo y la mediunidad, al estar unidos, lograrán la transformación moral de los hombres y mujeres que buscan a Dios y siguen al Maestro Jesús para servir a la humanidad. Medium, estudia la doctrina espírita para que hagas buen uso de ella y así nunca abusarás de la práctica, tal como enseñó el Maestro Jesús. Medium, estudia la doctrina espírita y serás el instrumento de amor para despertar la fe en los que deambulan sin un norte por los caminos de la vida. Número 2. Allan Kardec y el libro de los mediums. El profesor Lyonès publica la primera edición de Le Livre des Médiums, el libro de los mediums, en París, el 15 de enero de 1861. Sustituyó una pequeña obra titulada Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, publicada en 1858, que a juicio de Allan Kardec no estaba lo suficientemente completa, razón por la cual no se volvió a editar. Esta gran obra contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los tipos de manifestaciones, los medios de comunicación con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo, y constituye la continuación del libro de los espíritus. Pie de página del libro de los medios, frontispicio de la edición de SEA.
Con esta publicación se le da la práctica mediúmnica, la guía segura para la buena y real utilidad de las manifestaciones de los espíritus, como también la orientación para el buen desempeño de la labor de los poseedores de estas facultades, los médiums. El estudio de esta obra le da un realce a la mediumnidad como facultad inherente del espíritu para dejar a un lado lo maravilloso y sobrenatural y poder ver así desde una percepción objetiva por qué existe esta y su realidad. Deja a un lado esta utilización mercenaria de adivinar y predecir el futuro y la visión solucionadora de problemas, para entrar en la faceta del campo experimental y verificar la inmortalidad y la individualidad de las inteligencias extracorpóreas. Para comprender el mensaje espírita es básico y fundamental estudiar antes que experimentar el libro de los espíritus, para comprender la filosofía doctrinaria que exponen los guías de la humanidad. Al entender estas propuestas basadas en verdades universales, se pueden entender las experiencias experimentales de las reuniones serias que tienen propósitos nobles conformadas por personas con una visión trascendental de la vida. Las instituciones espíritas son las escuelas para educar almas y el estudio y educación de las facultades mediúmnicas debe ser una de sus labores educativas para que todos los que se acerquen logren entender lo que les sucede y el porqué de los fenómenos que no comprenden, pero que son reales, y muchos por ese motivo se asustan y se atormentan. El conocimiento les hará que vean lo natural que es tener las facultades, que son oportunidades evolutivas dadas por las leyes divinas para el crecimiento espiritual de los poseedores de esas facultades, los médiums, que no es un don especial ni es una propiedad intelectual. Medium, estudia el libro Los Médiums con disciplina y amor y encontrarás las herramientas para saber cómo actuar ante las manifestaciones que poseas, evites los escollos de la práctica mediúmnica y las uses en beneficio del prójimo y de ti mismo. Medium espírita imita a Jesús, sobre todo en su moral, porque él fue un maravilloso medium, para enseñarnos las leyes que rigen la vida como espíritus viajeros en la inmortalidad de los tiempos. Alabado seas, Allan Kardec, por tu obra ejemplar. Número 3. Miedos a la mediunidad. La eclosión de la mediunidad en muchos casos es inesperada e impactante para las mentes que desconocen la inmortalidad del alma. La tierra es un mundo donde dominan las imperfecciones humanas que alejan de la paz y la felicidad. Las características que identifican a los hombres son sus imperfecciones morales que hacen en su mayoría que se esté en un ambiente de energías deletéreas y densas, afines a la espiritualidad común de sus habitantes. Por esto, lo más común es que las primeras percepciones mediúmnicas se den en esta franja, que caracteriza el ambiente planetario, y estas, al ser captadas por el medium aún incipiente, lo impresionan y asustan. El miedo a lo desconocido, la sensación de temor, al percibir el sufrimiento de los desencarnados y los miedos aprendidos a través de las culturas llenas de mitos y fantasías, son los que conducen al miedo a las manifestaciones mediúmnicas. La doctrina espírita es educadora e iluminadora de conciencias, por eso hay que divulgar para que se conozca y se comprendan las leyes que rigen la vida espiritual de los encarnados y desencarnados. Si se logra llevar el mensaje a muchas almas en el momento en que se eclosionen los hechos mediúmnicos, ellas comprenderán lo natural que son y para qué Dios la da como mecanismo evolutivo. No temas a los que desde el otro lado de la vida vienen a darte el testimonio de que la vida prosigue, que el progreso es constante y que volveremos a encarnar para progresar infinitamente. Los miedos bloquean la labor de participar en las reuniones de intercambio mediúmnico, impidiendo que evolucionen los médiums y que la asistencia espiritual progrese más. Recordemos al Maestro Jesús, cuando caminaba sobre las aguas y los apóstoles en medio de la tempestad lo vieron andar despacio sobre las olas, teniendo miedo porque pensaban que era una manifestación fantasmal, y el Maestro les dijo: no temáis, soy yo. Cuando la mediunidad se basa en el estudio espiritista codificado por Allan Kardec y siguiendo los delineamientos morales trazados por el amado Jesús de Nazaret, no habrá miedo ni temor, porque el bien comprendido y vivido, dará seguridad y protección. Numeral 4. Mediunidad y revelaciones. La palabra revelación significa acto
y resultado de revelar, desvelar o informar algo que no se sabía. La mediunidad, dentro de sus matices de expresión, puede ser profética, como lo enseña el maestro Allan Kardec en el libro Los Mediums, y por eso se pueden recibir revelaciones diversas. Es de notar que los espíritus superiores revelan verdades que iluminan conciencias y educan al ser humano, mientras que los inferiores revelan actos y hechos de situaciones meramente materiales, cayendo los mediums en la adivinación y el sortilegio. La revelación espírita se dio a través de la mediunidad y diversos medios prestaron sus facultades para recibir las enseñanzas bajo una lógica y un raciocinio que pudieran enfrentar a la razón en cualquier etapa del pensamiento humano. Se revelaron verdades que le dieron un nuevo rumbo a la filosofía y a la religión. Las verdades que revela la doctrina espírita deben divulgarse con precisión y claridad en sus conceptos, de forma que no se presten para interpretaciones esdrújulas y personalistas que desdibujen y ridiculicen el mensaje de la propuesta espírita. Los medios de hoy deben estructurarse en el conocimiento que ya ha sido revelado y constatado por mediums y estudiosos de la doctrina espírita, para que así, buscando una sintonía con los espíritus superiores, mantenga el carácter de ciencia experimental con conceptos filosóficos de consecuencias morales. Las instituciones espíritas deben fomentar la educación y formación del medium, para que engrandezcan lo ya recibido, ampliando los conceptos y profundizando en el conjunto de ideas que deben de tener repercusiones espirituales en las necesidades actuales. Medium espírita no es el adivino que revela el porqué de los problemas personales de cada ser, ni soluciona los conflictos del alma. Simplemente es el intermediario del amor divino que se debe sentir en la tierra para ayudar, esclarecer y consolar, como instrumento de los mensajeros del amor que en nombre de Dios impulsan y conducen hacia la felicidad y la paz. Medium espírita, sé fiel al mensaje, al modelo que enseñó el amado Maestro Jesús. Viniste a servir y no para ser servido. Regresaste para amar y no para ser amado. Retornaste para consolar y no para ser consolado. Tus revelaciones deben conducir hacia la transformación del ser encarnado, ayudándolo en su rehabilitación moral y espiritual. Numeral 5. Mediunidad y perispíritu. En el capítulo 6, segunda parte, ítem 109 del libro de los mediums, Allan Kardec informa que el perispíritu es el principio de todas las manifestaciones. Su conocimiento proporcionó la clave de una infinidad de fenómenos. El perispíritu es la camada energética constituida por los fluidos característicos del planeta, rodea al alma y es el instrumento que facilita la comunicación entre los dos planos de la vida, porque lo poseen los encarnados y los desencarnados. El perispíritu es de naturaleza fluídica, intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, y tiene los condicionamientos en su estructura para facilitar la comunicación mediúnica. Se sabe que el poseedor de la mediunidad tiene una predisposición orgánica, sobre todo en la estructura nerviosa, pero las percepciones las tiene el espíritu. Respuesta a la pregunta 249A del Libro de los Espíritus. Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser. El perispíritu influye en la morfogénesis para facilitar la manifestación natural de la mediunidad. Hay distintos niveles en la conexión fluídica en el proceso mediúnico que van desde los más próximos de perispíritu a perispíritu en los medios inconscientes y mecánicos, hasta los conscientes e intuitivos, donde la conexión se da más entre las auras o psicosfera espiritual. Recordemos que el aura es la expansión energética del perispíritu. A través del perispíritu, con su propiedad de absorción, el medium asimila fluidos circundantes y en el momento que se acerca al espíritu comunicante, percibe las sensaciones y muchas veces las confunde con las propias, pudiendo ocasionarle bloqueos y miedos, atrasando así su proceso de educación y formación mediúnica. Las camadas del perispíritu son diversas, siendo la más sutil la que va unida al espíritu y la más densa la que va unida al cuerpo físico. De acuerdo con tu comportamiento, pensamiento y sentimiento, podrás utilizar o densificar tu perispíritu y por ley de sintonía lograrás estar en compañía de los afines a tu estado espiritual como ser integral que eres. No dejes de servir, no dejes de educarte. Construye tus fortalezas interiores para que así te mantengas energética y espiritualmente bien, y de esa forma brille tu cuerpo espiritual por doquier.
Numeral 6. Formación mediúmnica. Se nace medium, nunca se hace. Sin embargo, la propuesta espírita es formar al medium a través de su educación. Muchos poseedores de diversas facultades desconocen el objetivo providencial de la mediunidad y se desvían de la utilización correcta de las manifestaciones espirituales. La mediunidad se manifiesta en momentos y circunstancias que llevan al ser a buscar respuestas y ahí donde la doctrina espírita tiene un papel importante para la orientación, educación y formación de los mediums como servidores de la verdad sin ser los poseedores de ella. Hay mediums con una gran percepción, otros con menos, pero todos tienen las mismas responsabilidades en lo que deben conocer para hacer una buena interpretación de las manifestaciones de los desencarnados. Formarse para servir desinteresadamente bajo los parámetros de la disciplina, la transformación moral, la humildad y el compromiso serio con la oportunidad de servir de puente entre los dos mundos, encarnados y desencarnados. Esto solo lo logra la propuesta espírita, que educa y muestra el correcto uso de las facultades como instrumentos esenciales para la demostración de la inmortalidad del espíritu. Si tienes algún tipo de percepción o sensibilidad, estudia la doctrina espírita para que te eduques sobre las verdades universales que rigen la vida. Y después detente en el estudio del libro Los Medios, para que comprendas la responsabilidad y el respeto con que se deben manejar los asuntos que tienen referencia a Dios, al alma y a la verdad. Hazte primero un buen espírita y después lograrás ser un buen medium espírita. Las instituciones espíritas son las escuelas donde se deben formar medios buenos y serios, que sean identificados por el amor y la paz con que ayudan y socorren a todos los que le rodean, buenos en cualidades y serios en el buen uso de sus facultades mediúmnicas. Cuando un medium conoce y comprende su realidad, se equivoca menos en el uso de sus facultades. Medium ignorante, medium en peligro, decae de fascinación. Formemos hombres y mujeres conscientes, fieles a Kardec y a la moral plasmada en el Evangelio del Maestro Jesús, y el mundo conocerá la alegría de vivir. Numeral 7. Mediunidad y su práctica. La doctrina espírita no hace a los mediums, solo los forma y educa. Pero la utilización providencial que la mediunidad tiene como objetivo espiritual. Para alcanzar este nivel en la práctica mediúmnica, el medium tiene que lograr estudio, disciplina, perseverancia y compromiso. El estudio es fundamental para tener el conocimiento de lo que se siente por ser medium, de cómo controlar las sensaciones y las manifestaciones, de educarse para lograr el control emocional, de saber la forma de identificar los distintos niveles espirituales de los comunicantes. Esto se logra con el estudio de las obras codificadas por Allan Kardec y complementado con el análisis de las enseñanzas transmitidas por los instructores desencarnados y por las experiencias e investigaciones de autores que estudian las leyes de las comunicaciones mediúmnicas. Disciplina. La disciplina es un punto de apoyo para lograr una buena sintonía con el mundo mayor. Disciplina en la asistencia, en la oración, en los estudios, en las lecturas y en el ejercicio de la caridad. Así se logra el respeto y protección de los guías espirituales de la humanidad. Perseverancia. La perseverancia se logra cuando se comprende la realidad de las leyes divinas en el cumplimiento del deber moral de ser mejor como ser humano, y la constancia en el ejercicio y práctica de la mediunidad en reuniones serias y formales. Compromiso. El compromiso se adquiere cuando se estudia profundamente la doctrina espírita, se disciplina con el desarrollo de la fe que da la certeza de la inmortalidad, para servir con perseverancia en el correcto y con sentido de pertenencia, que da el sentir y vivir con Jesús para el cumplimiento de lo programado en el mundo espiritual antes de nacer en este cuerpo físico. Estudia y te iluminarás, disciplínate y te elevarás, persevera y triunfarás, comprométete y serás feliz. La institución espírita es el lugar apropiado para la buena práctica de la mediunidad, porque tiene la doctrina espírita las herramientas necesarias para el buen uso de las facultades, que son un préstamo que, si es bien administrado, dará resultados engrandecedores para el alma, tanto del medium como de los que reciben las enseñanzas impartidas desde el mundo espiritual superior. La práctica de la mediunidad sin moral y sin estudio es un barco a la deriva en el mar bravío de las imperfecciones humanas. Por esto, el medium espírita nunca
se aleja de Jesús y su moral, ni de Allan Kardec y su obra monumental. Numeral 8. Calidad mediúmnica. Muchos confunden la cantidad de fenómenos mediúmnicos que tienen los médiums con la calidad mediúmnica. La primera es atrayente, despierta curiosidad y si el médium tiene unas facultades bien caracterizadas, seduce a los que le rodean. La calidad mediúmnica es mantener una sintonía constante con los guías y protectores que vienen en nombre de Dios a la tierra a impulsar el proceso de evolución espiritual de sus moradores. Así como también podríamos decir que debe haber calidad mediúmnica en las manifestaciones donde la influencia anímica sea reducida a un estado mínimo para que el mensaje sea legítimo y concordante con las ideas del comunicante. Por eso podríamos afirmar que es más importante la calidad que la cantidad de experiencias mediúmnicas. Todo medium debe educarse y tener las técnicas para el buen desempeño de la función mediúmnica y trabajar por su mejora moral, para de esta forma cambiar el tono vibratorio de sus emanaciones mentales, emocionales y sentimentales, alcanzando así una calidad muy alta en la sintonía entre el encarnado y el desencarnado. El libro de los medios es un compendio de pautas que utilizándolas correctamente traerán un beneficio muy grande en el área experimental de la práctica mediúmnica en las instituciones. El buen medium es aquel que tiene más asistencia de los buenos espíritus, enseña el maestro Allan Kardec. La calidad de las manifestaciones se da de un avance significativo en las diversas expresiones mediúmnicas y el medium trabaja por superar sus inseguridades, sus miedos y logra entregarse al trance con confianza plena en el equipo de trabajo que le acompaña en las reuniones de práctica y servicio al prójimo. Recuérdalo, medium espírita, mediunidad ostensible, no es sinónimo de elevación moral ni de buena asistencia de los benefactores espirituales. Medium con calidad en la práctica mediúmnica y caridad en el corazón logrará ser un buen medium espírita, sembrador de esperanza en las almas y constructor de fe y amor en los corazones. Numeral 9. Mediunidad y educación. La mediunidad hay que educarla. Sin embargo, muchos piensan que no se necesita porque la manifestación mediúmnica está bien caracterizada. La propuesta espírita es que la educación es para el medium porque la facultad ya existe. Necesita educación para que comprenda las leyes espirituales, los mecanismos de la comunicación con el mundo espiritual, el desarrollo de la sensibilidad mediúmnica y las técnicas para reconocer los diferentes tipos de mediunidad y de espíritus. El estudio de la filosofía espírita y la experimentación e intercambio mediúmnico darán al medium la confianza, la seguridad para ser fiel al mensaje y al compromiso asumido con la divinidad. Toda institución espírita debe tener organizada la educación de los medios para que se conviertan en los verdaderos transmisores de las verdades universales que provienen de Dios. Medium sin educación es un medium en peligro de equivocarse en el buen uso de la facultad. La educación permite que se eviten rivalidades, celos, discordias y malentendidos por la comprensión que permite desarrollar el conocimiento de la doctrina espírita codificada por el insigne maestro Allan Kardec. El estudio metódico del libro Los Mediums dará las directrices para la buena práctica de la mediunidad, usando una pedagogía moderna pero sencilla para llegar a los distintos niveles espirituales e intelectuales de los que se aproximan a la institución espírita para servir con verdadera caridad y amor. Toda enseñanza que se dé en beneficio de los medios, basada en el Evangelio según el Espiritismo, estará asegurando la perseverancia, la constancia y el compromiso de hacer crecer la ayuda espiritual que se puede canalizar a través de una buena orientación y educación moral. Medium educado es sembrador que cultiva en terreno fértil, produciendo frutos de alegría, fe y consuelo al céntuplo de lo que pensó. Numeral 10. Mediunidad y estudio. Estudiar el libro Los Medios es de vital importancia para el poseedor de las facultades mediúmnicas. Él es la guía segura para orientar, educar y conducir a los que desean sublimizar los hechos mediúmnicos y la asistencia de los benefactores espirituales. Esta obra posee las herramientas teóricas y prácticas para el buen funcionamiento del intercambio mediúmnico y del medium, que necesita este estudio para conocer la clase de facultad que poseen los distintos tipos de mediums que existen. El estudio de las técnicas propuestas en el libro Los Mediums dará seguridad al medium y confianza al equipo acompañante.
Se desarrolla desde el primer tema, existen los espíritus, y las nociones preliminares hasta la segunda parte, manifestaciones espírita. Dejándonos aquí el maestro Allan Kardec todo un extraordinario legado de enseñanzas que debe ser detenidamente estudiado por todos los que quieren conocer el espiritismo experimental. En los actuales momentos hay diversos métodos de estudio. En las instituciones espíritas se deben organizar los programas de estudio de esta gran obra con metodologías modernas, pero con la misma esencia, tal y como lo organizó el maestro Kardec. Las formas cambian, el fondo permanece, porque se basa en la verdad comprobada a través de los hechos y las comparaciones verificadoras de la concordancia de los mensajes recibidos en las manifestaciones mediúmnicas. Teniendo esa base doctrinaria se comprenderá lo que es de la mediumnidad, para qué se posee y cómo debe ser su uso. Hay muchas obras complementarias, pero recuerda que no todas tienen el consenso universal, por eso antes de leerlas, investiga si el autor es espiritista, si trabaja en una institución con reconocimiento serio y si se basa en experiencias realizadas con mediums serios. Estudia la doctrina espírita, que es revelación de Dios, dada a los hombres para su desarrollo intelectual y su transformación moral, que es su objetivo principal. Alabado Kardec, quien sin tener mediunidad ostensible, cumplió su misión como el intérprete del mensaje revelado por el Espíritu de verdad. Numeral 11. Mediunidad y disciplina. Una de las condiciones indispensables para la educación y práctica de la mediunidad, como nos propone la doctrina espírita, es la disciplina. Y esta podríamos definirla como la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden, compromiso y constancia tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. En las líneas espíritas, la disciplina se identifica con el estudio, la oración, la asiduidad y el servicio al bien. El estudio, el medium espírita debe comprender bien las leyes que rigen el intercambio mediúnico y las condiciones del buen uso de la facultad como mecanismo evolutivo. Iniciando ese estudio con el libro Los Medios, publicado por el maestro Allan Kardec, siguiendo con las obras complementarias de autores espíritas, encarnados y desencarnados, que traen informaciones valiosas para el espiritismo experimental, y continúa con los cursos de educación e formación que se dictan en las instituciones espíritas, fundamentales para establecer la fraternidad entre los asistentes y la identificación con los objetivos del espiritismo y de la mediunidad. Un medium sin estudio es muy vulnerable a los engaños y fascinaciones que crean los enemigos de su felicidad. El estudio disciplinado y constante es luz para el alma y guía segura para el buen desempeño de la tarea mediúnica en sintonía con los espíritus superiores. La oración debe ser un hábito constante y disciplinado que el medium espírita debe lograr para mantenerse en una permanente elevación de pensamientos, sentimientos e intenciones. La oración fortalece el alma, higieniza el cuerpo espiritual de las cargas deleterias y mantiene al ser con la conciencia despierta en lo que debe ser y hacer, buscando la asistencia y compañía de los protectores y guías encargados de la conducción de los planes divinos de los cuales como medium hace parte. No dejar de orar es necesario para la salud mental del medium. Oración de humildad, de protección y alabanza a Dios, al Maestro Jesús y a los amigos espirituales de bien. La asiduidad, la constancia en la asistencia a los procesos formativos educadores que presta la institución espírita es un factor importante porque va creando una sintonía con las reuniones serias e instructivas que los benefactores espirituales programan para ayudar al programa moral y espiritual de los encarnados. Con la presencia disciplinada y la asistencia con formas dentro del grupo espírita, líneas invisibles de fraternidad y homogeneidad en las intenciones, logrando así la protección necesaria para los buenos resultados de la práctica mediúmnica y la demostración de la inmortalidad del alma. Medium espírita. En las reuniones donde debes asistir regularmente con sentido de pertenencia, lograrás solucionar tus inquietudes, afianzar tu fe y recibir las instrucciones y claridades que benefician tu buen desarrollo de la facultad mediúmica. El servicio al bien debe ser tu prioridad para poner en ejercicio el amor y la caridad, donde tu corazón se sensibilizará por los afligidos del mundo y tu mente se mantendrá en conexión con la necesidad de hacer a los demás
lo que gustarías que los demás te hicieran. El amor al prójimo es una necesidad y la caridad sentida y vivida pacífica engrandece al ser humano. La institución espírita tiene un vasto campo de acción para que desarrolles esas virtudes que tanta falta hacen en la humanidad. Medium espírita, inicia con la dedicación disciplinada y constante tu camino de formación y engrandécete en las virtudes que te armonizarán y afinizarán con las guías de la humanidad. Numeral 12. Desarrollo mediúmnico. La práctica de la mediumnidad debe de ser constante en su ejercicio para alcanzar un desarrollo del intercambio mediúmnico con control, dominio y seguridad de parte del medium. Toda facultad es perfectible y este estado se logra mediante el ejercicio perseverante y disciplinado que debe tener el poseedor de cualquier expresión mediúmnica. No existe una mediumnidad más importante que otra. La diferencia la construye el medium a través del ejercicio, bajo la protección de una institución organizada con un equipo de apoyo sincero y homogéneo en intenciones y sustentado en una moral que le permita simpatizar con los espíritus del bien. Una de las formas más exactas para lograr este estado es la educación del medium. Cuando se experimenta la mediumnidad sin un sustento serio y formal de estudio y sin un servicio desinteresado, se corre el peligro de desvirtuar los objetivos de las manifestaciones mediúmnicas y se puede caer fácilmente en las fascinaciones provocadas por los desencarnados que quieren dominar e imponer sus ideas, ya sea por creencias del aprendido cuando estuvieron encarnados, por defender sus posiciones religiosas o por intenciones de burla y ridiculización del mensaje consolador. El ejercicio permanente de las técnicas de identificación de los comunicantes, en el sentido de saber la calidad de los fluidos que irradian y las intenciones que traen, debe ser siempre coordinado por un director y un grupo que estén atentos y comprometidos con la revisión y análisis de cada fenómeno que se dé durante la reunión de intercambio mediúmnico. El medium espírita, durante el proceso de formación y educación de la mediunidad, debe evitar hacer ejercicios de intercambio mediúmnico fuera de la institución a la que esté vinculado, porque pierde la protección y el amparo de los benefactores que dirigen los planes de trabajo que la casa espírita tiene. Recordemos que cada institución tiene su equipo espiritual de apoyo, con sus características propias que hacen el ambiente que identifica a los trabajadores que sirven con amor y sentido de pertenencia. El desarrollo de la mediunidad es la práctica permanente que todo medium debe sostener para su bien y su estabilidad emocional y moral. Por eso la asiduidad y perseverancia son el camino seguro para un buen desempeño en el servicio y en la sintonía con los trabajadores que desde el mundo espiritual sostienen y amparan, guían y protegen dentro del plan trazado en la esfera espiritual superior. Medium espírita, estudia y comprenderás. Medium espírita, involúcrate en las reuniones y aprenderás. Medium espírita, persevera en tu asistencia con disciplina y con los guías sintonizarás. Medium espírita, refórmate interiormente como el Maestro Jesús. Quiere que seas y serás feliz cumpliendo con tu crecimiento y paz, y así triunfarás. La doctrina espírita es la oportunidad para conquistar tu espiritualidad. Edúcate, esfuérzate con un poco de voluntad para que desarrolles luz y amor, y así con Dios siempre estarás. Número 13. Intercambio mediúmnico. El intercambio entre los dos planos de la vida es permanente, aunque imperceptible para muchos. El hombre recibe la influencia a través de intuiciones, sugestiones, ideas e imágenes a través de su mente y sus pensamientos. Este intercambio, sin ser propiamente conocido como mediúmnico, es parte de la relación natural entre encarnados y desencarnados. El medium espírita es consciente de esa realidad y, dependiendo del grado de sensibilidad mediúmnica, podrá identificar plenamente la influencia que proviene del mundo espiritual. El medium, por eso, no solo es medium en la reunión mediúmnica o durante el trance, sino permanentemente, y dependiendo de su moral, así serán las compañías que tendrá, afines a sus conquistas o falencias morales. La mediunidad debe ser practicada con dedicación, disciplina y transformación moral, para que el intercambio mediúmnico se dé bajo la protección y compañía de los encargados de velar por la verdad en el orbe terrestre.
Dedicación es ser constante y perseverante en el estudio y en la asistencia, sin caer en la rutina. Cada experiencia es un cúmulo de enseñanzas. Disciplina en el cumplimiento de los trabajos y constancia en la disposición para servir, sabiendo que los buenos espíritus tienen sus ocupaciones en el plano espiritual y también cumplen los horarios planificados anticipadamente. Transformación moral es el resultado de la toma de conciencia entre lo que es y lo que se debe ser dentro del trabajo espiritual de cambiar el hombre viejo que identifica el estado moral conquistado para construir el hombre nuevo que debe ser. El medium espírita sirve, ayuda, consuela y educa en nombre de la verdad. Por eso está en la obligación de ser el ejemplo vivo de virtudes y cualidades propias del servidor del Maestro Jesús en la tierra. Recuerda donde estés y con quien estés. Debe ser el modelo a seguir y el ejemplo que todos deben observar, porque hay muchos desencarnados que se afianzarán a lo que tu alma irradie y no a lo que las personas creen que eres. Nunca te creas misionero ni enviado divino. Simplemente tienes una facultad que Dios te otorgó para que seas el instrumento de amor, de paz y multiplicador de amor entre los hombres de buena voluntad. Numeral 14. Afinidad moral y fluídica. Durante la manifestación mediúmnica hay un intercambio de energías perispirituales y espirituales. Para que se dé una conexión entre el comunicante y el medium, esta debe darse bajo la ley de afinidad, la cual puede ser fluídica y o moral. La afinidad fluídica se da cuando los perispíritus del encarnado y del desencarnado están a un nivel semejante, donde se pueda lograr una conexión que permita la comunicación en sus variadas expresiones. El medium puede subir su nivel vibratorio a través de la oración y la confianza plena en el grupo espírita, donde ejercita la facultad logrando la sintonía necesaria. La semejanza de las cualidades fluídicas hacen posible una ductilidad energética que permite la asimilación de los fluidos y el control de parte del medium en la manifestación mediúmnica, evitando las expresiones de inseguridad y desconfianza que son un gran obstáculo para la pureza y autenticidad del mensaje emitido desde el plano espiritual. El medium puede bajar su calidad fluídica para recibir las manifestaciones de desencarnados infelices. Podríamos decir que no, porque la educación mediúmnica que posee un medium espírita le permite conectarse fluidamente con el necesitado a través del amor que se utiliza los fluidos y los envuelve al necesitado en el bálsamo de la caridad que calma y socorre. La afinidad moral es la ideal para aquel que a través de la disciplina, el conocimiento y el compromiso consciente que asume ante la oportunidad de servir, alcance su transformación moral, trayendo como resultado la afinidad con los desencarnados que están en un orden superior en conocimiento y moralidad. Medium que no trabaja en los esfuerzos por deformarse íntimamente, no alcanza la afinidad moral necesaria para ser un instrumento fiel a la verdad. Puede estacionarse en ser dúctil a las manifestaciones ostensibles, pero sin efectos ennoblecedores, educadores e iluminadores. El objetivo de la doctrina espírita es educar a los mediums que lleguen a las instituciones para que logren con el proceso educativo una buena sintonía durante el intercambio mediúmnico, manteniendo una afinidad fluídica que permita una excelente calidad en las diversas clases de manifestaciones y con la transformación moral lograr una mejor sintonía con los mensajeros del mundo mayor que visitan la tierra para que comprendamos la verdad. El medium espírita debe alcanzar el nivel de ser instrumento de amor y paz de donde se encuentre y con quien éste pueda dejar plasmado en los corazones el consuelo y la fe, tanto en los encarnados como en los desencarnados. Así finalizamos esta noche la lectura del libro, reflexiones sobre la mediunidad. Vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.